Y entonces lo que vamos a estar viendo van a ser las identidades trigonométricas. ¿De qué se trata el tema de identidades trigonométricas? Pues se trata que voy a estar haciendo una comprobación de las igualdades. Esa comprobación de las igualdades es como lo que tengo aquí en este ejercicio. Yo debo de comprobar que lo que está en el miembro izquierdo es idéntico a lo que está en el miembro derecho. Para poder hacer esa comprobación que se cumple la igualdad, lo que se van a utilizar van a ser tres tipos de identidades, que son las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas. Las recíprocas son solamente intercambiar numerador por denominador. Por eso una está en el numerador y la otra está en el denominador. Este 1 que aparece en las 6 identidades recíprocas precisamente está indicando el intercambio del numerador con el denominador. Ahora bien, las identidades de cociente se llaman así porque parten de una división de dos funciones trigonométricas y esa división me genera una única función trigonométrica. Y el último tipo de identidades es el que hace referencia a las pitagóricas, porque si se dan cuenta, aquí todas las identidades tienen tienen términos al cuadrado. Y al tener términos al cuadrado, estoy obteniendo una aplicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras es el cuadrado de la suma de los catetos me da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Ahí obviamente tiene una explicación de dónde surgen las identidades. No vamos a entrar en la explicación de por qué surgen, sino simplemente las vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo puedo lograr el comprobar la igualdad? Pues para comprobar esta igualdad, lo que siempre voy a hacer es realizar operaciones en un solo miembro. No se vale en ambos miembros. Tienen que elegir primero ustedes cuál es el miembro donde van a estar realizando operaciones. Y ya que decidieron si es el miembro derecho o es el miembro izquierdo, se tienen que seguir con ese miembro. No se vale cambiar y estar haciendo entre los dos o realizar operaciones inversas. ¿Por qué? Porque no es una ecuación, es una identidad. Deben de comprobar la igualdad. Por lo tanto, ya que hicieron operaciones en un solo miembro y ya que hayan acabado todas las operaciones, acuérdense que la factorización incluye operaciones, que la fracción parcial incluye operaciones, porque esos recursos de expresar en factores o de expresar en fracciones, esos son recursos que utilizamos para realizar operaciones. Por lo tanto, agotados todos esos recursos, voy a hacer una sustitución. ¿Sustitución de qué? Pues de las recíprocas, de las de cociente o de las pitagóricas. Ahora bien, esa sustitución va a obedecer a que si yo tengo términos cuadráticos, si yo tengo un término cuadrático, entonces la sustitución va a ser utilizando identidades pitagóricas, ya sea la identidad o el despeje. Pero si no tengo términos cuadráticos, entonces la sustitución va a ser con las recíprocas y con las de cociente. Pero si voy a hacer la sustitución, aquí vamos a marcar dos posibilidades. Sustitución, primero, términos cuadráticos y segundo, lo escribo aquí adelante, y segundo es que no haya términos cuadráticos. Y si no hay términos cuadráticos, lo que yo voy a procurar es que toda la expresión quede con senos y con cosenos del ángulo. Términos cuadráticos, utiliza identidades pitagóricas. Si no hay términos cuadráticos, procura que cuando utilices las recíprocas y las de cociente, todo quede referenciado única y exclusivamente a senos y a cosenos. Con eso van a tener ustedes una mayor facilidad para poder para poder comprobar la igualdad. Comenzamos. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer van a ser operaciones. Pero tengo que decidir en qué miembro. Díganme de estos dos, ¿cuál es el miembro más complicado y por qué? Hay que despejarlo. Pero ¿cómo sabes que es más complejo? ¿Qué es lo que te indica que el miembro izquierdo es más complejo? ¿Qué estás tomando de referencia? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu argumento? ¿Por qué es más complejo el izquierdo? ¿Términos que el derecho? ¿Qué es un término? Ok, un término es la multiplicación de signo por coeficiente, por variable, con exponente, por función exponencial, por función trigonométrica, por función logarítmica y por arcofunción. Eso es un término. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que aquí hay un término, aquí hay un término y aquí hay otro término.
hay 3 términos y aquí nada más hay 2. Bueno, ahora hay que entender, el término no es complicado porque todas son funciones trigonométricas. Eso no es una manera de argumentar que el miembro izquierdo es más complicado porque hay más términos. No, eso no es una manera de argumentar. ¿Qué otra cosa observan además de los términos? Ok, pues lo que observan además de los términos son las operaciones. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas operaciones hay en el miembro derecho? 22, Dime, 1. ok, en el miembro derecho nada más observo 1. Y tú misma, 22, dime cuántas operaciones hay en el miembro izquierdo. 2. ¿2? ¿Segura? Pues sí, porque hay una suma y hay una división. Entonces en el miembro derecho tengo una operación y en el miembro izquierdo tengo 2 operaciones. De ahí se ve el grado de complejidad. Es más complejo el lado izquierdo porque hay más operaciones. No importa tantos cuántos términos haya, sino lo importante es que haya más operaciones. Entonces, como hay más operaciones en el miembro izquierdo, lo que yo voy a hacer es precisamente trabajar con el miembro izquierdo porque voy a tener más materia prima, si lo quieren ver así, para poder realizar operaciones. Entonces, operaciones ¿dónde? Única y exclusivamente en el miembro izquierdo. No puedo hacer ya nada en el miembro derecho. Siempre me voy a ir con el miembro izquierdo. Y por lo tanto, si yo veo, pues resulta que observo aquí que esos no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo sumar. Y como no puedo sumar, por jerarquía de operaciones tampoco puedo dividir. Entonces, lo que acabo de revisar es primeramente, ¿hay términos semejantes? No, no hay términos semejantes. Como no hay términos semejantes, me voy por jerarquía de operaciones, pero la jerarquía de operaciones me dice, primero suma y luego divides. Por lo tanto, no puedo hacer nada. Eso quiere decir que no puedo hacer operaciones. Por lo tanto, me voy al siguiente paso, que es sustituir. Pero para sustituir tengo que decidir. Si hay términos cuadráticos, utiliza las pitagóricas. Si no hay términos cuadráticos, utiliza estas, pero todo déjalo en seno y coseno. Por lo tanto, yo estoy viendo con mis ojitos de la cara que en el miembro izquierdo no hay términos cuadráticos. Por lo tanto, lo que voy a utilizar van a ser todas las identidades que me permitan que lo que voy a escribir al reemplazar lo que está escrito, recuerden que sustituir es reemplazar, al reemplazar solamente me queden senos y cosenos. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo reemplazar la tangente, pero la tangente la puedo reemplazar por una división o la tangente yo la puedo reemplazar por un recíproco. ¿Qué me conviene más? ¿Por la división o por el recíproco y por qué? Ok, me conviene más reemplazar por la división. ¿Por qué por la división? Porque en una división tengo senos y cosenos. Y si ustedes se dan cuenta, si reemplazan con el recíproco surge una cotangente. Y yo lo que quiero es que todo quede solamente expresado con senos y cosenos. Por lo tanto, en esa sustitución, lo que voy a utilizar es sustituir identidades de cociente, por lo que les acabo de mencionar. Por lo tanto, al hacer la sustitución, en lugar de escribir esta tangente, lo que yo voy a escribir es un seno del ángulo dividido entre un coseno del ángulo. Obviamente sigo una operación y al seguir una operación me doy cuenta que es coseno. Y como yo ya les mencioné que lo mejor es dejar senos y cosenos, este coseno no lo van a sustituir. Acuérdense que un coseno se puede sustituir por un recíproco, pero no tiene caso porque ya está expresado en cosenos. Por lo cual dejo el coseno de x, disculpen, pensé que era alfa, dejo el coseno de x y por la misma razón también reescribo el seno de x. Dejen aquí hago la adecuación porque estos son x, aquí es seno de x y aquí es coseno de x. Y entonces lo que ya estoy logrando es, con esta sustitución utilizando identidades de cociente, estoy logrando que se deje todo expresado en senos y cosenos. Acuérdense que la primera opción es términos cuadráticos, pero como no hay términos cuadráticos, me voy con las recíprocas y con las de cociente para que solamente queden en el miembro izquierdo, solamente existan senos y solamente existan cosenos. Bueno, ya realizado el primer paso, lo que necesitamos de hacer
van a ser las operaciones. Y si ustedes observan de lo que yo tengo ahí, para poder realizar las operaciones necesito aplicar jerarquía de operaciones. O sea, ¿cuál es la operación que hago primero? Como sabemos que aquí hay un paréntesis, entonces primero se debe de hacer las operaciones que están entre paréntesis, debido a que la raya de fracción es una raya de fracción. Y entonces aquí agregamos un 1. Y al agregar un 1, entonces me voy a dar cuenta que lo que yo tengo es una operación que se denomina suma de números racionales. Y debido a que voy a sumar números racionales, entonces necesito calcular el mínimo común múltiplo. Y eso implica que por aquí escribo mi raya de fracción, por aquí escribo secante de x más la cotangente de x, porque habíamos dicho que son x y aquí ya había estado cambiando por alfas, disculpen la imprecisión. Y entonces el mínimo común múltiplo es un coseno de x, por lo cual si divido este coseno de x entre este coseno de x me da la unidad, y la unidad multiplicada por el numerador me sigue dando por resultado el numerador. Eso quiere decir que aquí vamos a escribir un seno de x, aquí está la operación, escribimos la operación suma, volvemos a hacer lo mismo, aquí tengo un mínimo común múltiplo dividido entre el numerador me da coseno, y coseno por coseno me va a resultar, aplicando el concepto de leyes de los exponentes, me va a resultar un coseno cuadrado del ángulo. Ahora bien, en el denominador pues no hay mucho que hacer, porque en el denominador solamente está una función trigonométrica, por lo cual se vuelve a escribir esa función trigonométrica y no hay ningún problema. Ahora pregunto, ¿se puede seguir haciendo operaciones o ya no? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Entonces lo que continúa, sabemos que son operaciones, y para verificar eso, pues primeramente tengo que hacer jerarquía de operaciones. Y si realizo la jerarquía de operaciones, me voy a dar cuenta que la operación suma no la puedo hacer, porque no son términos semejantes. No puedo realizar términos semejantes, perdón, no son términos semejantes y por lo mismo no puedo hacer esta operación. Por lo tanto, no puedo hacer la división, pero sí me doy cuenta que este es un número entero y este es un número racional. Eso implica que lo que yo puedo realizar es una división de números racionales. Y si hago una división de números racionales, entonces aquí le escribo un 1 y ya sabemos que hacemos el producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, ahí me va a quedar que es el seno del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo dividido entre el producto de medios, que es el coseno del ángulo, por el seno del ángulo. Y eso debe ser igual a la secante del ángulo más la cotangente del ángulo. Bueno, ahora bien, si ustedes se dan cuenta, si yo empiezo a revisar jerarquía de operaciones, va a resultar que yo no puedo hacer esta suma porque no son términos semejantes. No son términos semejantes. Como no son términos semejantes, no puedo hacer la suma que está aquí. Por lo cual, tampoco puedo hacer la división marcada aquí. Por lo cual, utilizo una de las estrategias auxiliares. Y esa estrategia auxiliar para realizar operaciones se denomina fracción parcial. O sea, voy a expresar cómo las fracciones que dieron origen a esta fracción completa. En otras palabras, aplicar el concepto de fracción parcial es que yo voy a escribir el numerador dividido entre este denominador. Ahí tengo que hacer un cambio porque estoy manejando alfas, cuando en el ejercicio me dijeron que no eran alfas, sino eran x. Ustedes disculpen, generalmente trabajo con alfas, por eso me cuesta a veces trabajo cambiarle a la letra X, aunque obviamente hay que respetar lo que hizo el diseñador de el reactivo. Y entonces ya expresé la primera fracción, este numerador dividido entre todo el denominador, y entonces la expresión en fracción parcial me va a llevar a que ahora escriba la operación suma y voy a escribir el otro numerador, el otro sumando, dividido entre el mismo denominador. Si se dan cuenta, eso es posible debido a que a mí me enseñaron en la primaria que si yo tengo fracciones con el mismo denominador, pues simplemente sumo numeradores, que es lo que estoy haciendo así, ahí. O sea, estoy regresándome del concepto que me enseñaron en la primaria. Y esto debe de ser igual a la secante del ángulo más la cotangente,
del ángulo. Por lo tanto, al realizar eso, ya existe la posibilidad de hacer operaciones. Entonces, por jerarquía de operaciones, yo tengo que decidir qué operación voy a hacer. Y si ustedes se dan cuenta, yo puedo hacer esta división del seno entre seno. ¿Cuánto me da seno entre seno? Ok, seno entre seno, como es... Seno. ¿Cuánto, perdón? Seno entre seno da seno, ¿no? No, porque está repartiendo la misma cantidad entre la misma cantidad. Es como cuando repartes 5 pesos entre 5 personas. Como es la misma cantidad, recuerda que la cantidad es todos los objetos que se pueden contar o medir. Eso va a ocurrir que entonces le va a tocar un peso a cada persona. Como es la misma cantidad, me da por resultado un 1. Por lo tanto, si divido seno entre seno, como es la misma cantidad, me da por resultado 1. Y entonces obtengo que esto es 1 entre, disculpen, cambio de herramienta, esto es 1 entre el coseno de x, más, hago lo mismo en la siguiente fracción. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que yo puedo dividir coseno de x cuadrada entre coseno de x, pero ahí el concepto que voy a aplicar va a ser precisamente no el de dividir, recuerden que dividir es repartir, sino voy a aplicar leyes de los exponentes. Y sabemos que con leyes de los exponentes se restan, perdón, y por lo tanto me va a dar por resultado un coseno de x dividido entre un seno de x, y que eso debo de comprobar que es igual a la secante de x más la cotangente de x. Entonces, lo que utilicé de auxiliar para poder realizar operaciones fue el concepto de fracción parcial. Ese concepto de fracción parcial proviene de la primaria, no es un concepto de bachillerato. Solamente hay que saber dónde aplicarlo y por qué aplicarlo, ¿no? ¿Por qué lo aplicamos? Porque debemos terminar de hacer todas las operaciones. O sea, no te detengas hasta que acabes todas las operaciones y ya posteriormente puedes continuar con la sustitución. Recordando que el procedimiento solamente es operación, sustitución, operación, sustitución, operación, sustitución. Cuantas veces sean necesarias las operaciones y cuantas veces sea necesaria la sustitución. Si ustedes observan, aquí hay una división, no se puede hacer operaciones. Aquí hay una división, no se puede hacer operaciones. Entonces, por jerarquía de operaciones entendí que no puedo hacer ninguna operación. Por lo tanto, procedo a sustituir. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se acuerdan, el 1 entre coseno es una identidad recíproca. O sea, en lugar de escribir 1 entre coseno, tú puedes escribir la secante. Estás haciendo la sustitución. Por lo tanto, escribo aquí la secante de x. Luego una operación suma. Obviamente las sumas no se pueden sustituir porque la operación es una instrucción. Y la otra identidad que observo es la división de un coseno entre un seno. Y si yo me acuerdo, la división de un coseno entre un seno lo puedo sustituir porque es equivalente a la función trigonométrica cotangente. Por lo tanto, realizando la sustitución, obtengo que aquí debo de escribir cotangente del ángulo. Y eso debe ser igual a la secante del ángulo más la cotangente del ángulo. Si ustedes observan, van a ver que esta secante es igual, que esta secante y esta cotangente es idéntica que esta cotangente, y obviamente los dos tienen una operación suma. Por lo cual ya comprobé que efectivamente esta tangente más coseno más seno es lo mismo que la secante más la cotangente. ¿Cómo lo hice? A través de operaciones, 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 más operaciones, más operaciones, y ya que no pude hacer operaciones, entonces hago la sustitución. Ese es el procedimiento. Realiza todas las operaciones que puedas de acuerdo a la conceptualización que tú tienes de números reales, racionales, irracionales, etcétera, etcétera. Y obviamente sustituyendo las identidades trigonométricas, ya sean las recíprocas, las de cociente o las pitagóricas, podrás llegar a comprobar la igualdad. Y como ya quedó comprobado, entonces se agrega una Q, otra Q y una D. Eso quiere decir que queda demostrado. ¿Dudas, pequeños? Las operaciones.
Ya que vi las operaciones, si las puedo hacer o no las puedo hacer, entonces hago las sustituciones. Esas sustituciones obedecen a lo que yo estoy observando. Entonces, si observan esta identidad, otra vez, comenzamos primeramente por jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones necesitamos decidir dónde vamos a revisar. En otras palabras, ¿cuál es el más complicado y por qué? ¿Qué miembro es el más complicado y por qué? 21 Dime es 22. Dime 22. ¿El cuál 22? ¿Por qué el derecho 22? El derecho. ¿Por qué el derecho? Más operaciones. Ok, porque hay más operaciones. Si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho voy a tener primeramente una operación, que es la operación división, pero también voy a tener una operación resta y también voy a tener una operación potencia. Por lo tanto, son 3 operaciones comparadas con las del lado izquierdo, que nada más es una operación. Por eso decido que solamente voy a trabajar con el miembro derecho. Ahora bien, las operaciones que puedo hacer aquí es división, pero la división no se puede porque aquí hay un paréntesis. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, por lo cual primero debo de hacer esta operación, pero como no son términos semejantes, no puedo realizar la operación. Estoy verificando también el concepto de términos semejantes para asegurar que no puedo hacer operación. Como no puedo realizar la operación, entonces me voy a ir a la sustitución. Pero para sustituir, acuérdense que les había dicho que la sustitución se va a hacer de 2 maneras. Si hay términos cuadráticos, utilizo las pitagóricas, y si no hay términos cuadráticos, voy a utilizar las recíprocas y las de cociente, considerando en que todo va a quedar única y exclusivamente expresados con senos y con cosenos. No debe de haber ninguna otra función trigonométrica. Por lo cual, al yo observar, me doy cuenta que hay coeficientes cuadráticos. Como hay coeficientes cuadráticos, forzosamente voy a utilizar las pitagóricas. Y si utilizo las pitagóricas, necesito identificar en cuál de las 3 pitagóricas existe este cuadrado. Por lo tanto, por asociación, solamente de verse, díganme en cuál de las 3 identidades pitagóricas está este término. 21 en la primera. En la primera, se ve luego, ¿no? No hay mucho que pensar, no hay mucho que decidir, simplemente yo observo que ahí es donde se encuentra el mismo término. En otras palabras, es el término que se llama coseno cuadrado, pero si ustedes se dan cuenta, no lo puedo reemplazar tal cual está. Por lo tanto, lo que voy a hacer es previamente calcular el valor de esto, o sea, de la resta. Y si ustedes se dan cuenta, cuando calculan el valor de la resta, calcular el valor de la resta, para poder hacer eso necesito apoyarme del concepto que son operaciones inversas. Eso quiere decir que para que quede una resta de 1 menos coseno, este coseno es el que debe de ser la operación inversa. Y por lo tanto, al realizar la operación inversa, yo voy a obtener que, dejen aquí lo marco con otro color para que lo observen, voy a obtener que el seno cuadrado del ángulo A, bueno, considerando lo que tengo allá arriba, que es el ángulo alfa, el seno cuadrado del ángulo alfa se va a calcular como 1 menos el coseno cuadrado del ángulo alfa. En otras palabras, lo que voy a buscar es que se pueda hacer la sustitución, debido a que aquí solamente tengo calculado el valor de la unidad, calculado el valor de la cotangente y calculado el valor de la cosecante. La unidad se obtiene como la suma de 2 funciones, la cotangente cuadrada se obtiene como la suma de 1 más la tangente cuadrada del ángulo, y la cosecante cuadrada del ángulo se obtiene como la suma de 1 más la secante cuadrada. Por eso, en algunas ocasiones voy a tener que hacer el cálculo de lo que yo necesito, de lo que yo estoy observando. Por eso estoy calculando la resta y lo realizo a través de operaciones inversas. Una vez que ya sé cuál es el valor de la resta, esta resta, entonces sí puedo reemplazar. Y si yo reemplazo, ahora sí hago la sustitución, entonces voy a obtener que la cosecante cuadrada del ángulo es 1 entre una resta, pero esa resta es la secante cuadrada del ángulo. Por lo tanto, lo divido entre la secante cuadrada del ángulo. Y ya hice la sustitución. Acuérdense que comienzo con operaciones, pero si no se puede, me voy a la sustitución. Ahora bien, otra vez,
voy a revisar si puedo hacer jerarquía de operaciones, o sea, si puedo decidir cuál operación voy a realizar. Pero si ustedes se dan cuenta, esta división, que es la única división, no la puedo realizar. Esta potencia pues solamente está indicada. Acuérdense que el exponente indica cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Por lo tanto, en realidad no puedo hacer la operación. Y eso implica que entonces vamos a realizar una sustitución. Observo y me doy cuenta que hay funciones cuadráticas. Por lo tanto, yo pensaría en las pitagóricas. Pero si vuelvo a utilizar las pitagóricas, va a resultar que yo ya sé que el seno cuadrado es una resta. Entonces, primero dije que la resta era un seno, y luego dije que el seno es una resta, y luego que la resta es un seno, y luego que el seno es una resta, y estaría en un bucle. Por lo tanto, no me conviene volver a utilizar la función trigonométrica. Y entonces decido que, aunque así me lo recomendaron, voy a utilizar otra identidad. Y la otra identidad que voy a utilizar, pues es la que precisamente habla de tener un 1 en el numerador y un seno en el denominador. Por lo tanto, si observo, la que tiene un 1 en el numerador y un seno en el denominador es la cosecante. Eso quiere decir que utilizando esa identidad, lo que voy a tener es que la cosecante cuadrada del ángulo que está escrita en el miembro izquierdo, dejen aquí algún ajuste porque sigo escribiendo alfas cuando no debo de escribir alfas, sino debo de escribir el ángulo adecuado. Entonces, esta que está en el miembro izquierdo va a ser igual a una sustitución, donde lo que yo voy a sustituir es un 1 arriba y un seno en el denominador. Un 1 arriba y un seno en el denominador se sustituye por una cosecante. Por lo tanto, al realizar la sustitución, me va a quedar que en el miembro derecho, por la sustitución, es una cosecante. Pero como está elevado al cuadrado, pues también la elevo al cuadrado. Y entonces ahora sí, con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que el miembro izquierdo y el miembro derecho son iguales. Y por lo tanto, ya comprobé la identidad. Por lo tanto, digo que queda demostrado. Y lo único que debo de entender ahora es que en el proceso anterior, en el proceso de la identidad anterior, hice sustitución. Aquí están las dos sustituciones. Y luego hice una operación, hice más operaciones, hice más operaciones. Hice más operaciones. Pero terminé realizando una sustitución. O sea, fue sustitución, operaciones, sustitución. Y acá no hice ninguna operación. Simplemente sustituí por la pitagórica y luego sustituí por la recíproca. Y ya se acabó. Eso quiere decir que el procedimiento siempre va a ser: primero haz operaciones y ya que hiciste operaciones, sustituye. Y luego otra vez operaciones, acaba todas las operaciones y luego sustituyes. Y así te vas a estar yendo. Y en algún momento vas a poder llegar al resultado. Pero debes de mantenerte. Operaciones, todas, luego sustitución. Operaciones, todas y luego sustitución. En este caso, insisto, fue sustitución y luego fue sustitución y ya llega el resultado. No hubo necesidad de hacer operaciones, pero dependiendo de cada identidad pudiera variar. ¿Qué es lo que voy a auxiliarme en las operaciones? Me voy a auxiliar de las factorizaciones y me voy a auxiliar de las fracciones parciales. ¿Sale bien? ¿Dudas, chiquillos?